La historia da inicio en un campo de batalla, en el supremo Murim, donde una sola persona está aplastando por completo a todos los practicantes de las artes marciales. Se nos cuenta que aquel hombre es conocido como el Rey del Puño, Asura, el único capaz de unificar el Murim entero únicamente con la fuerza de sus puños. En medio de aquel baño de sangre, uno de sus enemigos le grita que su locura sigue siendo tan persistente como siempre y le pregunta si ha venido hasta allí solo para arrojar su vida a la basura. Le recuerda que, por grande que sea su poder, ningún hombre puede detener por sí solo a un ejército de 100.000 soldados, y le exige revelar qué clase de truco oculta al presentarse completamente solo. Asura, con un porte sombrío, repite con calma. ¿Un ejército de 100.000? Con una mirada de superioridad, cuestiona qué significado puede tener un simple número, dejando claro que, para él, esas cifras no valen nada. Continúa lanzando palabras afiladas, acusando a su enemigo de seguir aferrado a esos repugnantes juegos de números y declarando que, por esa razón, jamás podrá derrotarlo en toda su vida. Deja en claro que apoyarse en cantidades solo revela su debilidad y vergüenza. Herido en lo más profundo de su orgullo, el enemigo se enfurece y ordena que lo decapiten. Se dice que, aunque Asura apareció sin armas, su poder marcial bastó para aniquilarlo todo. Con un solo puñetazo, destruyó todo a su paso. El mundo fue testigo de una verdad imposible de negar, un testimonio irrefutable de la destrucción que era capaz de provocar. Frente a aquel poder, digno de ser proclamado el más temible bajo los cielos, incluso los grandes maestros del Murim, quienes durante eras gobernaron sus propias facciones con puño absoluto, cayeron uno tras otro, incapaces siquiera de oponer resistencia. Finalmente, bajo el estandarte del reino Asura, el mundo fue unificado como uno solo, con Asura reinando como su soberano supremo. La escena nos transporta a la capital del reino Asura, Mugwon, en lo profundo de una cueva donde sus subordinados se inclinan ante él, felicitándolo por haber destruido a todos los enemigos y unificado el mundo. Mientras lo alaban, lo llaman mi señor y celebran su logro, afirmando que ya no queda nada más que conquistar en esas tierras. Entre ellos, su subordinada más cercana, Mobol dio un paso al frente para felicitarlo de manera especial, declarando que el título de dios marcial ya le queda pequeño. Asura con mirada penetrante, sin paciencia para halagos, le ordenó que fuera directo al punto. Mobol le recuerda que es el único rey que unificó las llanuras centrales únicamente con poder marcial y que, para ofrecerle algo verdaderamente digno de su majestad, lo ha llevado hasta ese lugar con el propósito de mostrarle un objeto especial. Le presenta entonces un artefacto y explica que se trata de un manual secreto que contiene un poder inmenso, capaz de ser manejado por él. Asura, curioso pero sereno, observa el objeto con tranquilidad. En el momento en que Asura extiende la mano, surgen cadenas que lo atrapan por completo, sujetándolo con fuerza cuando intenta liberarse. Mobol y los demás subordinados revelan entonces sus verdaderas intenciones. Con voz inquebrantable, ella anuncia que su tiranía termina allí. Desde ese día, sería la soberana del reino Sura. Toda resistencia carecía de sentido, pues, aunque su poder fuera colosal, los cielos eran infinitamente más grandes. Con la mirada afilada, Asura responde: ¿has olvidado quién soy? Yo soy el destino y la destrucción hecha carne. Mobol siente un presagio de muerte, y sin vacilar, da la orden de abrir la barrera del abismo. Cuando Asura se lanza para atacarla, ya es demasiado tarde. La barrera lo reclama en silencio, devorándolo por completo sin dejar rastro. Sin perder un instante, los subordinados se inclinan, felicitándola y aclamándola como la nueva soberana del reino Sura. Se nos cuenta así que el hombre que unificó el mundo entero encontró un final lamentable a manos de alguien en quien confió. Sin embargo, mientras se hunde en la oscuridad del abismo, surge ante sus ojos una ventana de estado, una interfaz azul flotante que le notifica que ha sido invocado como jugador y le pregunta si desea participar, mostrándole opciones como aceptar o rechazar. Al no recibir respuesta, el sistema insiste, se disculpa y le pide que se apresure a aceptar. En lugar de obedecer, Asura, fiel a su naturaleza, destruye la ventana de estado de un solo puñetazo. La escena cambia entonces hacia un joven sumido en sus pensamientos, preguntándose qué fue aquello que acaba de sentir. Mientras avanza por los pasillos de la torre, está tan concentrado que no se da cuenta de lo que ocurre a su alrededor. De repente, su compañera le advierte: Yuda, viene un ataque. Instintivamente, Kim Yuda bloquea el golpe, que lo empuja hacia atrás.
Antes de lograr posicionarse, el dragón activa una de sus habilidades, Aliento Infernal, con un tiempo de lanzamiento de solo 2 segundos. En el último instante, Yuda contraataca con golpes de espada de manera desesperada, mientras el sistema analiza una habilidad para contrarrestar el fuego y ejecutar el golpe final. Tras completar el análisis, el sistema activa la habilidad Espada Santa de Asterion, con la cual Yuda lanza su ataque definitivo, Juicio Celestial. Después de derrotar al dragón, el sistema le notifica: misión completada. Has derrotado al jefe del piso 998. Luego añade: misión final, alcanza la cima de la torre y completa la conquista. Tras la batalla, Yuda suspira aliviado y comenta que estuvo cerca. Su compañera se aproxima y le recuerda que solo queda la cima de la torre, le pide que termine rápido para poder regresar a ver a su familia. Yuda sonríe y responde que tiene razón. Mientras avanzan al siguiente piso, Yuda reflexiona: ya han pasado 3 años desde que fue invocado a ese mundo. Llegó con el único objetivo de conquistar la torre, y ahora solo queda la cima. Sin embargo, una inquietud lo invade. Se pregunta qué puede estar esperándolo del otro lado. Se anima a sí mismo, recordando que ha llegado demasiado lejos y que ningún monstruo puede superar sus estadísticas actuales. Una vez derrote al jefe final, regresará a su mundo original. No obstante, al cruzar al piso final, la presencia que se manifiesta frente al rompe por completo sus expectativas. No se trata de un demonio gigantesco, sino de un hombre que los observa con curiosidad y les pregunta quiénes son. Es el antiguo rey del puño, Asura. Yuda queda paralizado, incapaz de procesarlo al principio. Parece un hombre de mediana edad, mientras su compañera reacciona con sorpresa y lo describe como un extraño gorila. Confundido, Yuda sospecha que ese hombre puede ser el jefe final de la torre. Asura, por su parte, se queja de la traición de Mobol. Yuda se sorprende de que pueda hablar y comprende que no se trata de un monstruo común, pero recuerda que, al final, sigue siendo el jefe del último piso. Decide probarlo con un ataque rápido, pero Asura lo esquiva con un simple paso lateral. Yuda lanza más ataques, pero Asura permanece intacto. Convencido de que debe terminarlo todo de una vez, Yuda activa su poder al máximo y canaliza todo en un único golpe. La santa espada de Asterion brilla mientras prepara un nuevo juicio del cielo. El impacto retumba, y Yuda cree haber ganado. Sin embargo, Asura detiene el ataque con una sola mano, sujetando la espada. Yuda queda paralizado al ver que su técnica definitiva ha sido bloqueada sin esfuerzo. El sistema activa la habilidad estrategia del escalador para analizar al objetivo, pero algo sale mal. Se produce un fallo grave y la probabilidad de éxito cae por debajo del 1%. Yuda respira agitadamente. Asura lo observa y le dice que no hay razón para que esté aterrado, pues no se molesta en pelear contra quienes no valen la pena. Declara que, con el nivel actual de Yuda, no gastaría ni un solo golpe en él. Confundido, Yuda intenta convencerse de que todo es una prueba oculta de la torre. Ríe nerviosamente y decide apostar todo activando su habilidad única, Héroe Elegido. Sus atributos se maximizan temporalmente. El sistema muestra sus estadísticas disparadas. King Yuda, nivel 99, todas las características en 999. Yuda grita que eso es lo máximo que el sistema puede conceder y se lanza al ataque. Asura observa esos valores con desprecio y repite las cifras 999 y máximo como si fueran absurdas. Se burla de la idea de medir la fuerza con números en una ventana azul y afirma que es repugnante discutir el poder basándose en cifras. Declara que va a arreglar todo desde la raíz, empezando por esa ventana que tanto veneran. Adopta entonces la postura del rey del puño Asura y concentra un poder devastador en su mano. Yuda ataca con todo, pero Asura ignora por completo sus intentos. Con un solo golpe, dirige su puño a la ventana de estado. La interfaz se quiebra, el sistema entra en pánico, declara daños críticos y comienza a colapsar. Yuda sale despedido por el impacto, mientras las cifras de sus estadísticas desaparecen y la torre misma empieza a resquebrajarse. Asura le pregunta si ahora comprende que la verdadera fuerza no puede medirse con números. Declara que ese maldito juego de cifras termina allí. Mientras los restos de la interfaz se desvanecen, King Yuda observa cómo su nivel vuelve a 1. Su mente queda en blanco. Finalmente, sonríe con amargura y reconoce que estaba equivocado al confiar ciegamente en los números. 13 años atrás,
King Yuda fue invocado a la torre, donde comenzó a escalar junto a muchos camaradas. Sin embargo, al final, el único que sobrevivió fue él. En ese recuerdo, Yuda le pregunta a su compañera Nova, si al conquistar la torre, realmente podrá regresar a su mundo original. Confiesa que, cuanto más lo piensa, más extraño le resulta que les pidan subir a ciegas, sin garantía alguna, cuando lo natural sería no hacerlo. Nova reconoce que, tal como él dice, incluso si terminan de escalar la torre, puede que regresar a su mundo sea imposible. No obstante, le recuerda que la diosa Esua afirmó que todo en la torre tiene un propósito. Por ello, le asegura que su viaje tendrá un significado y que no será en vano. El recuerdo se desvanece y volvemos al presente con las palabras de Asura. Esos tediosos juegos de números terminan allí, frente a Yuda. Yuda entra en pánico y grita los nombres de la ventana de estado, el inventario y la ventana de misiones, intentando llamar al sistema, pero nada responde. Incluso grita reinicio del sistema, convencido de que algo así no puede ser posible. Asura le dice que resulta patético y le pregunta si aún no puede escapar de esos juegos de números. Declara que esas repugnantes ventanas azules nunca volverán a aparecer. Temblando, Yuda suplica por su vida y le pide perdón. Asura le recuerda que ya lo dijo antes, no siente el menor interés en matar a alguien que ni siquiera vale la pena enfrentar. Asura le pregunta entonces qué clase de lugar es ese y qué debe hacer para regresar a su mundo original. Yuda se sorprende al escucharlo y piensa que eso significa que ese hombre también es un jugador como él. Sin embargo, admite que tampoco sabe cómo volver a su propio mundo. Aparte de limpiar el escenario final de la torre, no conoce otra forma. Asura se detiene al escuchar las palabras escenario final y limpiar, las repite como si carecieran de sentido, y Yuda, nervioso, piensa que parece alguien sacado de otra era. Yuda intenta explicarse con términos más simples y finalmente resume todo en una frase directa: hay que superar la torre entera. Asura pregunta si de verdad es necesario superar toda la torre. Yuda responde que sí, exactamente, desde el primer piso hasta la cima hay que superar todo sin dejar nada atrás y que, si él también es un jugador, debería comenzar poco a poco con las misiones. Asura responde que es simple, en ese caso, aplastará esa maldita torre en ese mismo instante. Yuda grita que no, que eso no es lo que quiso decir con superarla, pero ya es demasiado tarde. Asura adopta la postura del rey del puño Asura y desata su técnica de destrucción. Con un solo golpe contra el suelo, comienza a destrozar la torre con sus propias manos. Yuda, horrorizado, le grita preguntándole por qué está destruyendo una torre que hasta ese momento estaba intacta. El sistema emite una alerta crítica: la torre ha sido destruida por una entidad anómala. Yuda solo puede gritar mientras cae, preguntándose quién demonios es ese hombre. Entonces, una voz lo llama. Yuda. Es Nova, que aparece justo a tiempo y lo sujeta para evitar la caída. Él se sorprende y le pregunta dónde ha estado durante todo ese tiempo, pues pensó que había desaparecido para siempre. Nova se disculpa y explica que llegó tarde porque tuvo que ir por su espada. Luego añade que lo más importante ahora es salir de allí, ya que algo grave está a punto de suceder. Yuda le pregunta qué podría ser más grave que la situación actual. En ese momento, el sistema lanza un nuevo error: se ha detectado un acceso anómalo y se están borrando todos los datos de la torre destruida. Yuda observa cómo los escombros son absorbidos por un enorme agujero negro. Se pregunta qué es eso, pero comprende que, si son atrapados, estarán realmente perdidos. El sistema advierte que la papelera casi está llena y que los datos que no pueden ser eliminados serán expulsados. En medio de ese caos, Asura cae y pisa el agujero, cerrándolo sin esfuerzo, lo que deja a Nova y Yuda completamente atónitos. Asura se pregunta por qué no ocurre nada y reflexiona en voz alta que, tal como dijo el novato, ya ha completado la torre por completo. Yuda grita que no se refería a superar en ese sentido. Le reclama que, aunque sea un monstruo de poder, no puede ir destruyéndolo todo sin consecuencias. En ese instante, una luz blanca y morada emerge del suelo y una voz comenta que pensó que por fin había aparecido un sucesor, pero que solo se trataba de un intruso. Asura reconoce esa presencia y pronuncia su nombre, Mobol. Ella le pregunta si fue él, el bastardo insolente, quien destruyó su torre. Asura estalla de furia al verla y grita que así que allí estaba escondida. Le reclama cómo se atrevió a hacerle algo así y se lanza hacia ella.
pero una fuerza invisible lo golpea con violencia mediante un simple movimiento de la mano de Mobol. Yuda grita Señor, al ver a Asura sometido. Mobol le pregunta a Asura si no escuchó su pregunta. Yuda se cuestiona si acaso la diosa Esua de la que hablaba Nova es, en realidad, esa mujer. Asura afirma que no le cabe duda, ella creó la torre y ese repugnante juego de números. Sonríe con rabia y declara que ya lo ha destruido todo, por lo que exige que lo devuelva de inmediato a su reino original. Mobol se ríe y responde que le resulta bastante interesante. Luego pregunta quién le inculcó esa absurda idea de que podría regresar a su mundo solo por destruir la torre. Añade que, si lo desea, puede destruir tanto torres como ventanas de estado. Si realmente destruye absolutamente todo lo que ella ha creado, entonces lo enviará de vuelta al mundo del que proviene. No obstante, le advierte que no será fácil. El sistema informa que algunos datos de la papelera están siendo restaurados y que se están generando jugadores ficticios. Mientras eso ocurre, Yuda, con la mirada vacía, se pregunta qué es exactamente lo que está presenciando. Frente a él aparecen múltiples figuras, copias, y Mobol le explica que, a partir de ese momento, las torres que debe destruir existen en numerosas cantidades dentro de ese mundo. Yuda se lanza con furia, golpeándola con su espada, pero Mobol permanece intacta gracias a un escudo que crea al instante. Fuera de sí, Yuda grita, preguntándose qué es toda esa basura. Yuda observa algo que detiene por completo su atención. Uno de sus antiguos amigos, muerto hace tiempo, ha sido traído de vuelta y le habla como antes, repitiendo, debemos subir la torre. Mobol afirma que, sin importar lo que hagan, el equilibrio de este mundo no se romperá con tanta facilidad. Estas palabras provocan que Yuda la ataque, gritando y preguntando si no se suponía que sus compañeros estaban muertos, pues ante él se encuentran réplicas de quienes alguna vez arriesgaron la vida a su lado para escalar la torre. Exige saber por qué los trata de esa manera. Una fuerza invisible lo envía volando con un simple movimiento de la mano de Mobol. Ella responde con frialdad y le dice que es evidente, ellos no son más que piezas necesarias para construir un mundo perfecto. Afirma que el mundo que creó aún es inestable y que no puede hacer gran cosa sin su poder. Por ello, los obligó a escalar mediante misiones ficticias. Yuda, furioso, le grita cómo se atreve a hacer algo así por una razón tan egoísta. Mobol replica que ya no tiene nada que hacer con alguien como él, que ha perdido toda su fuerza, y le ordena que desaparezca de allí, llamándolo jugador. Yuda maldice su situación y se culpa a sí mismo. Piensa que nunca debió subir esa torre y lamenta no haber sido un poco más fuerte, pues, de haberlo sido, habría podido eliminar a esa mujer. De pronto, una energía se agita a su alrededor y el brazo de Mobol desaparece, producto de un golpe de Asura. Ella se gira, sorprendida. Asura se coloca frente a Yuda y le dice que cómo se atreve a ponerle una mano encima a su presa antes que él, aunque reconoce que su valor es admirable. Añade, no obstante, que todavía es demasiado pronto para él. Luego se lanza hacia Mobol, la toma del cuello y aplasta su cabeza contra el suelo, afirmando que cortar el cuello de esa mujer no será obra de cualquiera, sino únicamente suya. Mobol comenta que es impresionante ver a Asura desatar su poder sin un sistema, pero asegura que no permitirá que ese poder se descontrole a su antojo. Coloca una mano cubierta de luz en el pecho de Asura y algo invisible lo inmoviliza. Asura se enfurece y pregunta qué clase de truco malvado se atreve a usar contra él una vez más. Mobol se acerca a su rostro y le ordena que conquiste todas las torres de ese mundo, asegurándole que lo estará esperando en el punto más alto, antes de desvanecerse. Asura recuerda cuando la Mobol de su mundo le dijo, conquista todos los países del mundo. Reflexiona y concluye que, por más que lo piense, esa Mobol se parece demasiado a la que conoció en su propio mundo, preguntándose por qué lo envió a un lugar como ese. Mientras tanto, los compañeros de Yuda lo atacan. Él grita sus nombres, Jun Myungon, Choi Yonseo, y le suplica que se den cuenta de que es él. Nova le advierte que es inútil y le explica que, incluso si llegan a reconocerlo por un instante, no son más que respuestas residuales de la memoria de lo que alguna vez fueron. Yuda continúa luchando, hasta que Asura elimina a los enemigos de un solo golpe y le pregunta qué está haciendo. Le dice que no tienen tiempo que perder en cosas insignificantes y le ordena que lo guíe hasta donde se encuentran esas malditas torres. Yuda protesta y afirma que esas personas son sus compañeros y que no pueden dejarlos allí.
Asura le pregunta si de verdad los ve como camaradas y asegura que lo que tiene delante no son más que espíritus vengativos de los muertos. Le dice que, por mucho que se aferre a ellos, nada cambiará. Añade que, si decide quedarse atrapado en ese apego inútil, puede permanecer jugando con esos fantasmas el resto de su vida, pues se le encontrará a esa maldita mujer por su cuenta. Los restos de los compañeros borrados se interponen en el camino de Asura. Él los golpea a todos rápidamente y, con fastidio, comenta que esos malditos fantasmas se atreven a bloquear su camino. Declara que está ocupado y que los hará volar a todos de una sola vez. Activa nuevamente su estilo, el rey del puño Asura. Sin embargo, nota algo extraño en su cuerpo. Se detiene y se da cuenta de que no puede sentir ninguna energía interna. Se pregunta si han sellado su dantián. Luego se ríe y dice que le resulta divertido que hayan intentado ponerlo a prueba de esa manera. Afirma que, hagan lo que hagan, no pueden detenerlo y que, incluso sin una sola técnica marcial, sigue siendo el más fuerte. Se pregunta en voz alta si debería calentar un poco el cuerpo y se lanza de lleno contra los jugadores borrados, enfrentándolos únicamente con fuerza bruta. Yuda observa la escena, asombrado. Piensa que, como era de esperarse, ese hombre es un monstruo. Sin embargo, nota un problema: a pesar de su poder, los jugadores se están regenerando. Le preocupa que, si la pelea se prolonga demasiado, incluso Asura podría agotarse. Decide que debe ayudarlo y concentra energía en su espada. Nova intenta detenerlo y le advierte que, con sus estadísticas destruidas, si continúa usando la Santa Espada, su cuerpo no lo soportará y podría morir. Yuda le responde que lo sabe, pero que si no hace algo ahora, nunca podrá vengar a sus camaradas muertos. Afirma que, pase lo que pase, encontrará a la mujer que les hizo eso a él y a sus compañeros. Entonces grita hacia Asura y le pregunta si puede resistir sin esquivar. Le pide que mantenga la atención de los enemigos sobre él, que siga atrayendo todo el agro. Asura continúa peleando y se indigna al escuchar que ese mocoso se atreve a darle órdenes. Yuda nota que todo el agro se ha concentrado en Asura y decide que ese es su momento. Salta hacia ellos, llora al ver a sus amigos y se disculpa con ellos en silencio, prometiéndoles que obtendrá su venganza cueste lo que cueste. Levanta la Santa Espada, invoca el juicio celestial y desata un ataque devastador que arrasa por completo con los jugadores. Asura observa el resultado y se ríe, diciendo que Yuda es un mocoso arrogante, aunque admite que, al final, resulta bastante útil. Yuda, jadeando, le pide que recuerde una sola cosa: la persona que matará a esa mujer no será él, sino Yuda mismo. Tras decirlo, se desploma en los brazos de Asura. Este lo observa, entre molesto y divertido, y comenta que ese mocoso es menos que polvo, preguntándose cómo se atreve a darle órdenes 2 veces. No obstante, añade que, si algún día se vuelve más fuerte que él, le dará la oportunidad de matar a esa mujer y que espera ese día. Un poco más lejos, un hombre con máscara observa toda la destrucción causada por Asura, y sus ojos brillan con interés. Nos trasladamos a un bosque lleno de montañas majestuosas, donde Asura se encuentra meditando bajo una cascada. El estruendo del agua lo envolvía mientras el tiempo parecía detenerse. Abrió los ojos. De pronto, lanzó un puñetazo al vacío y confirmó aquello que ya sospechaba: no podía sentir ni la más mínima pizca de energía interna. Su energía ha sido sellada, algo que considera una osadía. Concluye que no tiene otra opción más que seguir adelante. Luego le grita ayuda, preguntándole cuánto tiempo piensa seguir tirado en el suelo. Yuda da varios saltos del susto y lo insulta llamándolo gorila cabeza hueca, convencido de que por fin ha mostrado su verdadero rostro. Se pone en guardia y le exige que peleen de nuevo. Asura responde que ese mocoso no ha recuperado el juicio y le pregunta si realmente desea morir. Con una mirada despectiva, le deja claro que no tiene tiempo que perder peleando con él, ya que debe destruir esas malditas torres, por lo que le ordena que se levante de inmediato. Yuda se ríe nerviosamente y pregunta por qué tendría que andar destruyendo torres con él, y señala que, en lugar de eso, deberían centrarse en encontrar a esa mujer. Asura estalla y lo llama tonto, afirmando que aún no entiende nada. Le explica que esa bruja, sin duda, se oculta en una torre y que este mundo miserable está plagado de las torres que ella creó. Si aplasta cada una de ellas, la encontrará y podrá matarla. Yuda le pregunta por qué tendría que acompañarlo y piensa que Asura está completamente loco.
Nova se inclina hacia Yuda y le susurra que ese hombre es demasiado peligroso. Le recuerda que destruyó su ventana de estado y que, si permanece a su lado, no sabe qué podría ocurrir. Asura los interrumpe y le pregunta al enano qué está susurrando. Nova grita del susto. Asura aclara que no es que le guste viajar con ellos, pero le pareció que la esgrima de Yuda podría resultarle útil, y le recuerda que él también busca a esa mujer. Sin embargo, añade que atraparla es imposible con cuerpos tan débiles como los de Yuda y Nova, por lo que, a partir de ese momento, fortalecerá sus cuerpos. Unos días después, Asura llega hasta una nueva torre. Comenta que por fin han llegado y se pregunta si esa será una de las torres creadas por ella. Luego se vuelve hacia Nova y reconoce que ha crecido notablemente, diciéndole que, con su físico actual, ya puede servirle de alguna pequeña ayuda. Nova, ahora convertida en una mujer alta y musculosa, agradecida, lo llama maestro y le da las gracias. Asura afirma que Nova tiene talento y que, si hubieran tenido más tiempo, incluso habría podido entrenar adecuadamente su energía interna. Nova insiste en que todo se debe a sus enseñanzas. Luego, Asura pregunta dónde está el novato y comenta que es patético que esté por debajo de Nova, a quien llama su sirvienta. Yuda aparece jadeando, temblando y pidiendo que le den un segundo. Piensa que ambos están locos y recuerda el entrenamiento, como cargar troncos sin descanso. Se sorprende por el cambio de Nova y considera que se ha convertido en una persona completamente distinta. Incluso se pregunta si estará usando esteroides. Finalmente, se desploma, diciendo que no puede dar un paso más. Asura lo llama mocoso patético, pero reconoce que, al menos, logró alcanzarlos a duras penas. Asura observa la estructura y comenta que se trata de un edificio extraño, incluso más raro que la torre que destruyó anteriormente. Nova le pregunta si van a entrar ahora, ya que no ve ninguna entrada. Asura sonríe y responde que no necesita una. Afirma que, si destruye esa maldita torre desde allí, el problema quedará resuelto. Nova, emocionada, exclama que ese es su maestro y lo anima a aplastar la torre de un solo golpe. Yuda les pide que reflexionen primero, pero Asura lo ignora y lanza un puñetazo. El sistema emite un error fatal y anuncia un transporte forzado al interior de la torre, mientras una energía los envuelve. Los tres son absorbidos. Yuda, presa del pánico, le grita a Asura preguntándole si se ha vuelto loco, recordándole que les dijo que pensaran primero. Caen violentamente en un nuevo entorno. Asura pregunta qué son esos edificios tan extraños. Nova se queja de que ha perdido sus músculos. Yuda levanta la cabeza y pregunta dónde están. Al observar con atención, se da cuenta de que se encuentran en una ciudad y se pregunta si acaso ha regresado a su mundo original. Nova lo llama y le pide que mire al frente. Ante ellos se extienden montones de cuerpos. Yuda comprende que son cadáveres de jugadores y se pregunta por qué hay tantos. Sabe que no es el mundo en el que vivía, pero no tiene idea de dónde se encuentran. Entonces, una voz resuena en toda la ciudad. Respondan a mi llamado. Los espíritus de los jugadores caídos se reúnen en un solo lugar. Un hombre de porte elegante flota ante ellos y se pregunta si han sido invocados esta vez. Les advierte que no intenten una resistencia inútil, pues, por mucho que se esfuercen, el único que puede alcanzar la cima de esa torre es él. Invoca a una figura esquelética y se presenta como el Rey Espectro. Yuda, temblando, piensa que se trata de un simple esqueleto, pero enseguida se corrige. Esa cosa está en un nivel completamente distinto al de cualquier monstruo común. El Rey Espectro se alza frente a Asura y Yuda le grita que tenga cuidado y se aparte. Asura sonríe y pregunta si de verdad acaba de llamar peligroso a un simple monstruo como ese. Asura se lanza contra el esqueleto y lo golpea, haciéndolo estallar en pedazos. Lo llama basura patética, se burla de que se atreva a enfrentarlo con algo tan insignificante y lo acusa de tener la osadía de proclamarse como quien alcanzará la cima. Luego lo llama cobarde por esconderse detrás de un monstruo. La voz del Rey Espectro suena fastidiada por esa acusación y responde que le parece un comentario curioso, mientras más monstruos comienzan a aparecer. Finalmente, declara que ha cambiado de opinión, le ordena a Asura que siga luchando hasta el final, para ver cuánto tiempo es capaz de sobrevivir.